Bueno, chicos, en este video lo que vamos a hacer es empezar a combinar los dos programas, lo que es Illustrator y Photoshop, para en uno hacer las formas vectorizadas, hacerlo de manera más sencilla y luego pasar a Photoshop y darles texturas y darles sombra. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es un dibujo muy sencillo, el cual vamos a editar luego en Photoshop. Este dibujo único que va a tener es como una especie de perspectiva muy sencilla. Vamos a hacer de cuenta que vamos a hacer una esquina de una calle. Para eso, entonces, vamos a hacer varias formas vectorizadas con el fin de crear nuestro efecto. Entonces, voy a hacer estas dos paredes y voy a crear acá una especie de puerta. Entonces, de esta forma acá. Lo que voy a hacer es, voy a dejar esta puerta abierta. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer es utilizar esta herramienta del buscatrazos y voy a utilizar la herramienta que sirve para restar una forma de la otra. De esa manera, entonces, hemos quitado ese rectángulo, ¿cierto? De esta forma que ya teníamos, de esta pared. Mm, Y vamos a empezar a agregar colores planos. Esos colores planos pues nos van a ayudar a identificar cada una de las formas y pues si bien aquí no vamos a aplicar las sombras como tal, vamos a empezar a trabajar un poco las profundidades. Entonces voy a crear aquí un rectángulo para el piso. Ese piso lo voy a hacer, vamos, lo de color gris. Por acá tenemos esta pared, la voy a hacer blanca, pero digamos que va a estar un poco sombreada, entonces voy a buscar un color que me sirva para identificar un poco esa sombra. Como recomendación, siempre les voy a decir que no es tan conveniente utilizar sombra negra. Eh, digamos que hay eventualidades donde las utilizamos, pero en lo posible intentar que no, pues intentar no agregar el negro dentro de nuestras composiciones, aunque aquí pues, creo que nos vamos a ver un poco obligados. Vemos que esto va a ser muy oscuro, yo no voy a poner detalles, muchos detalles en este dibujo, ¿cierto? Eh, pero pues la idea es que si vamos a sombrear un rostro, que si vamos a sombrear en un paisaje o en cualquier elemento que vayamos a hacer, buscar un color diferente, a no ser de que sea como el ejercicio anterior donde el material realmente era negro, ¿cierto? Entonces, generalmente las sombras las podemos aplicar en tonos azules, todas las variedades de tonos azules, y las vamos también a aplicar dentro de una variedad de púrpuras. Eso nos va a dar un efecto mucho más vivo y no nos va a ensuciar la composición. Entonces tengo esto de acá, voy a crear unos pequeños ladrillos. Esos ladrillos que voy a hacer es hacer un ladrillito por acá. A este ladrillo pues le voy a dar un color, mm, este color que es como más terracota. Otra cosa que se me había olvidado, quitemos los contornos, los contornos no nos convienen en esta composición y vamos a comenzar a hacer un proceso de copia con las teclas Control Alt D. Si estuviéramos en un Mac sería Control Command Alt D, ¿cierto? Command Alt D. Entonces voy a soltar, miren que jalé con el clic sostenido el ladrillo, lo voy a soltar acá y mantengo oprimido control y sigo dando la tecla D, la sigo tecleando, ¿cierto? Y así se me va copiando el elemento de manera equidistante. Aquí se me torció un poquito porque la segunda copia que hice la hice un poco retirada o un poco más hacia la izquierda con respecto al original. Entonces él empieza
a correr esas formas, ¿cierto? De acuerdo al espacio inicial y lo empieza a sumar en cada una de las copias. Entonces ahí vemos que se ve muy diagonal, pero eso lo podemos alinear. Lo vamos a alinear aquí a la derecha. Bueno, creo que me quedó bien. El problema era que esta línea es la que está torcida, ¿cierto? Entonces lo podemos corregir o lo podemos dejar así. Igual es un muro un poco rústico, entonces creo que no hay como tanto problema. Pero ya de esa manera hicimos las copias equidistantes, ¿cierto? Recuerden, coman al D, volvámoslo a hacer. Entonces voy a borrar estas que acabo de hacer. Entonces, coman al D o control al D sostenido, clic sostenido, muevo la copia hacia donde la quiero dejar, mantengo el control o el command sostenido y luego empiezo a teclear la D. Ahí entonces se van generando las copias en una distancia equidistante con respecto a la original. Tenemos nuestros ladrillos, creo que en este el espacio fue mucho menor. Y ahora pues vamos a crear una copia de la que ya tenemos, ¿cierto? Entonces pues este sí lo vamos a hacer con control C o con command C y command V o control V, dependiendo del sistema operativo donde estemos trabajando, ¿cierto? Lo vamos a hacer obviamente intercalado, porque es una pared de ladrillos. El problema es que si me quedó muy corto el espacio, está mejor el que había hecho anteriormente. Entonces lo que voy a hacer es eliminar bien aquí de manera espaciada y vamos a correr esto para que quede, este caso sí no me quedó como yo quería que quedara cuadrado. Bueno, no importa, ahí vamos creando los ladrillos, ¿cierto? Creemos esto mismo y lo vamos corriendo hacia la izquierda. Entonces el efecto que quiero es que sea como un muro de ladrillos rústicos y pues con eso lo que vamos a hacer es simplemente esto que estoy haciendo acá, ¿cierto? Digamos que esta pared está revocada o tiene cal encima, entonces la vamos a dejar blanca, solo la del frente es la que vamos a dejar con los ladrillos. Voy a dejar esos ladrillos sobresaliendo un poquito del muro, ¿cierto? De la parte de cemento, para pues crear como un efecto mejor, que se nos vea mucho más natural, que sí parezca como ladrillo rústico. Y ahí tenemos, digamos que nuestra composición. Voy a poner un ladrillito por acá, en este espacio, y lo vamos a dejar así, ¿cierto? Vemos que es una forma muy sencilla, más o menos da la idea de tridimensionalidad, pero pues no es, digamos que un efecto muy matador, ¿cierto? Todavía sigue viéndose muy básica nuestra creación. Lo que vamos a hacer es, hay dos maneras, guardar el archivo, la otra es coger esto, copiarlo y pasarlo a un archivo de Photoshop. Entonces lo voy a pegar con control V, le voy a decir que OK, ¿cierto? Como píxeles. Voy a ampliar un poquito. Y ahí pues tengo el elemento dentro de mis capas. Primer paso. Si queremos que esto se vea como un piso más natural, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar un elemento texturizado. Ustedes pueden tomar una fotografía o pueden buscar una textura en internet, ¿cierto? Y guardarla en su computador y luego a través de la herramienta archivo, ¿cierto? Tenemos acá, nos vamos para archivo, colocar elemento incrustado, vamos a buscar una textura que nos sirva, en este caso, para el propósito de texturizar ese suelo, ¿cierto?
Ustedes mismos lo pueden crear. Entonces, yo voy a buscar dentro de mis carpetas una imagen que me sirva para textura de piso que yo considere que puede texturizar lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, voy a buscar por acá una textura que me sirva, ¿cierto? Está, por ejemplo, de tela negra. Va a dar colocar, vamos a ver si está un efecto interesante. Aquí está nuestra tela, ¿cierto? Vamos a poner en la mesa de trabajo. Lo que vamos a hacer es apagar un momentico esta capa y pues como trabajamos con colores sólidos, vamos a seleccionar este piso que tenemos acá con la varita mágica. Luego vamos a volver a poner visible nuestra capa de la tela negra, la vamos a seleccionar, vamos a intentar rasterizarla, entonces voy a utilizar el borrador y le voy a dar un clic, OK, y lo que vamos a hacer es darle Command X o Control X. Ahí hemos eliminado o cortado ese pedazo que estaba seleccionado de la imagen, borramos la que nos quedó, pegamos la que nos queda, la ubicamos en la posición que debería estar. Ahí ya tenemos, digamos que una textura sobre esto que habíamos acabado de hacer, ¿cierto? Pero para acoplarlo, entonces vamos a empezar a revisar con estos canales o con estas propiedades de la capa, cuál es el mejor efecto que podemos generar, ¿cierto? Para que se nos acople y se vea como un piso, ¿cierto? Como un piso de cemento. Vamos a utilizar este, me gusta este de restar. Le puedo bajar un poco la opacidad y digamos que ahí tenemos el piso texturizado, pero digamos que eso no acaba ahí. Vamos nuevamente acá, ¿cierto? A la capa inicial, vamos a seleccionar el piso nuevamente con la herramienta de varita mágica y luego pues vamos a buscar un pincel que nos sirva para hacer texturas. Yo tengo este pincel que texturiza muy bien, que tiene como unos granos. En la clase les enseñaré cómo insertan estos pinceles. Lo que voy a hacer es crear una capa nueva. Voy a empezar a dibujar. Va a generar una pequeña sombra, ¿cierto? Y voy a generar desgastes dentro de esa textura, ¿cierto? Como que el piso está un poco desgastado. Voy a utilizar colores, de hecho, que pueden parecer poco habituales, pero no importa porque lo que yo quiero es que se vea como esa experiencia de ver el cemento, ¿cierto? Que tiene piedritas, que tiene una textura que no es lisa, que no es uniforme. Digamos que ahí ya estoy conforme. Puedo revisar nuevamente cuál es la mejor manera de acoplarlo a mi imagen. Aquí hay una que se ve completamente negra. Esta la vamos a utilizar después. Esta tiene muy buena fuerza, me gusta esta por la sutileza, entonces, y esta pues se ve bastante viva. Voy a utilizar este de luz intensa, me gusta cómo se ve hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ahí lo que tenemos es un efecto un poco de desgaste, ¿cierto? Ya se ve un poco más texturizada. Vamos a volver a la capa inicial. A esa capa inicial también, a esta pared le vamos a agregar una textura. Esta la vamos a buscar primero con unos pinceles. Creemos una capa nueva. Váyanlas nombrando, yo no he nombrado ninguna acá, pero las vamos nombrando. Y vamos a buscar, hay pinceles de todo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de spray, eh, yo tengo también unos de humo, ¿cierto? Vamos a buscar cuál me sirve. Hay unas de acuarela que son muy bonitos, que son estos. Vamos a poner, por ejemplo, un efecto aquí de acuarela sobre el muro y miren que se ve como un pequeño desgaste. Voy a darle otra vez, ¿cierto? Como si el muro estuviera un poco despintado. La otra, busquemos por acá otra mancha, hagámosla de otro color, por acá.
De esa manera empezamos a hacer que esto sea mucho más natural de lo que se veía en un principio, ¿cierto? Hay otro efecto que yo tenía acá de unos pinceles que lo tengo que buscar. Espero encontrarlos dentro de todas estas galerías que ya he instalado. Son de humo. A ver dónde lo puedo encontrar. Que son estos de vidrio roto, ¿cierto? Entonces voy a utilizar un color más bien oscuro, por ejemplo este. Y bueno, le damos un pequeño desgaste a nuestro muro, ¿cierto? Voy a utilizar quizás un color marrón, vamos a buscar un color marrón para que se nos vea una textura más natural. Y ahí nuestro muro ya empieza a adquirir como un carácter un poco especial. Vamos a buscar de qué manera lo integramos mejor. Ese de disolverse me parece que se ve bonito, ¿cierto? Hay que empezar como a revisar cuál es la apariencia que uno quiere para las cosas que está creando. Voy a utilizar este disolver, me gusta, lo voy a dejar ahí. Voy nuevamente entonces a seleccionarlo. Voy a buscar dentro de mis elementos una fotografía que tenga una textura que me sirva o que yo quiera integrar. Ahí está este, por ejemplo. Y la voy a poner acá. Ese elemento me gusta bastante. Creo que integra muy bien el color que quería, ¿cierto? Se está pixelando mucho. Lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a seleccionar entonces nuevamente el muro, la varita mágica, y el mismo proceso de ahora, control X. Si no les pasa nada es porque no está rastreo. En el pincel o el borrador le dan un clic y le dan OK, así control X o command X, borramos lo que quedó del muro, lo pegamos y lo ubicamos donde necesitamos. Listo. Eh, Ahí, muy importante, mirar también de qué manera lo podemos integrar. Este me gusta bastante, aunque ahora, como les digo, la sombra va a ser azul. Los ladrillos también los podemos texturizar, entonces vamos a utilizar este, y con chip sostenido vamos a seleccionar todos los ladrillitos, pues eso lo hacemos ahora. Vamos a buscar una imagen que nos ayude a texturizar nuestro ladrillo. Yo estoy utilizando, tengo fotografías que tengo acá, y voy a mirar cuáles me sirven, ¿cierto? De todas maneras es como un ejercicio más experimental. eh, a ver cuál nos puede servir acá. Yo había visto unos de oscura. Eh, entonces, ¿dónde están los de madera oscura? Yo había visto unos aquí arribita. Ah, bueno, o este más bien. Se lo voy a poner acá. Pongámoslo arribita, ¿cierto? Lo vamos a poner arriba de todo. No me lo movió. Pongámoslo aquí arribita de todo. Pongámoslo en vertical. Cubramos el área de los ladrillos. Y lo que vamos a hacer ahora sí, vamos a empezar a seleccionar en esta capa, ladrillo por ladrillo con Shift y la varita mágica, seleccionando. Me va a tocar volver a empezar. Entonces, vamos a seleccionarlo aquí, por uno. En selección hay una herramienta que permite seleccionar
elementos de la capa que tienen colores iguales. Creo que hubiera sido más fácil hacerlo así, pero bueno, vamos a volver visible esta capa. Vamos a seleccionar lo mismo, rasterizar el borrador, control o command X, borrar lo que no necesitamos, pegar y acoplar con la forma que teníamos, ¿cierto? Se ve raro, son unos ladrillos de madera, pero vamos a integrarla con el color que tenemos en el fondo, ¿cierto? Vamos a buscar de qué manera se ve mejor. Digamos que vamos a ir a la imagen, vamos a buscar a través de los niveles cómo hacemos para que se vea un poquito mejor. Vamos a ver en el tono de saturación si logramos buscar una tonalidad. Creo que ahí se ve bien. Igual la voy a reducir un poquito, dejar aquí, y de esa manera entonces tenemos este elemento con las texturas, ¿cierto? Entonces, ya tenemos textura en los ladrillos. Digamos que el muro lo podemos también texturizar. Vamos a traer otra imagen o hagámoslo solo con pinceles. Entonces, lo que voy a hacer es nuevamente el mismo proceso de ahora. Vamos a seleccionar con la varita mágica, voy a crear una capa nueva y con el pincel, voy a buscar este pincel que es uno de los que más utilizo, el que es granulado. Vamos a empezar a darle una textura a ese fondo blanco que teníamos ahí. Utilizar colores crema y lo vamos a dejar así, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es empezar a aplicar sombras. Para hacerlo vamos a crear una capa nueva, vamos a utilizar una de las herramientas de selección, vamos a buscar hacia dónde va la sombra. Entonces, digamos que viene desde la izquierda hacia acá y golpea de esta manera el muro, ¿cierto? Entonces, vamos a crear esta primera capa, vamos a buscar un color azul y a esa capa le vamos a buscar la manera que se nos vuelva una sombra, ¿cierto? Entonces pasó de lo sólido a lo medio opaco, ya tenemos esa sombra. Vamos a generar otra sombra por acá. Bueno, de hecho, hagamos lo siguiente, porque nos vamos a demorar más haciéndolo así. Seleccionemos esto acá, vamos aquí y pintamos, ¿cierto? Ahí ya dejó de ser café, ya se volvió más oscurito. Por acá entonces el edificio también debería generar una sombra hacia la derecha, bajarla hacia acá, pintamos. Listo. Ahí tenemos nuestra sombra. Luego este muro, lo que vamos a hacer es generarle una sombra nueva, ¿cierto? Debería ser más oscuro que el del frente. A ver, que hice mal la forma. Acá, aquí y baja. Entonces esto lo vamos a pintar de otro azul.
ejemplo este, vamos a darle multiplicar, ella se empezó a generar ese efecto que yo quería, y vamos a seleccionar parte de lo que tenemos acá, y lo vamos a pintar ese azul. Otra cosa es que voy a, con el pincel, empezar a generar sombra, una sombra granulada sobre lo que ya tenemos, para generar un efecto como de dispersión. Entonces, aquí este color, generemos el efecto de dispersión, y ahí ya nos está quedando mucho más bonito esa composición que teníamos, ¿cierto? Entonces, creo que en esto pues igual hay cosas muy experimentales y que hay que ensayar bastante hasta mirar cómo nos puede quedar bien, pero ahí ya se ha enriquecido la composición con respecto a lo que teníamos al principio, que era muy básico, ¿cierto? Esto es lo que teníamos en Illustrator, esto ya es lo que tenemos en Photoshop. Lo otro es, hay algo muy importante y es generar brillos. Se puede lograr fácilmente con pinceles difusos o granulados. El color que yo les voy a recomendar es, digamos que poco común pensarlo como brillo, que son los rosados, ¿cierto? Lo voy a escoger este rosa que tenemos acá y vamos a generar, ya hice la capa nueva, entonces voy a empezar a hacer esto, pintar rosado, ¿cierto? Vamos a ver hasta dónde lo llevamos. Y voy a hacer lo siguiente, claro, entonces por acá, bien, vamos a pintar un poco rosado, ¿cierto? Este por acá, que no nos entre tanto en la sombra. O bueno, no hay problema si entra en la sombra, a veces el efecto es interesante. Entonces vamos a pintar rosado. Pintamos rosado con ese pincel granulado, o en su defecto en los que tiene ya preseleccionados Photoshop, hay unos que son granulados, ¿cierto? Voy a quitar esta selección y voy a utilizar ese granulado, ese difuso, para hacer este efecto como que está brillando ahí lo que estoy haciendo, ¿cierto? Que se generó como una difusión del color. Y cuando lo aplico en este luz fuerte, ¿cierto? O sea, buscar el mejor efecto. Miren que acá en sobreponer color se nos ve como un brillo, ¿cierto? Muy cálido. Aquí estamos viendo una luminaria rosada, aquí también, ¿cierto? Dependerá del efecto que ustedes quieran. Este me parece que se ve muy agradable. Eh, o este de sobreponer color también es muy bonito. Yo me voy a quedar con el de este luz fuerte. Y así hemos generado, digamos que una atmósfera dentro de esa imagen que teníamos tan plana. Miren que cuando se combina la sombra con la luz, genera también como un halo de difusión de esa misma sombra. Entonces, de esa manera ustedes pueden conseguir que una creación simple en Illustrator se convierta en algo texturizado y más interesante en Photoshop.